mitocondriales, decían, no habían medido la PPO2 dentro de la matriz mitocondrial, pero se suponía a través de Araki, Fletcher, Hopp y Hill, y 20.000 estudios en estas 50 años, que en general describían que el incremento del lactato tisular durante ejercicio era generado por el déficit de O2 por mayor demanda muscular. Crecía el oxígeno de 0,5 a 4 litros, crecía 8 veces, pero los millones de células, fibras musculares y tejidos en actividad se llevaban una cuota de oxígeno y había un momento que no había para todos, bajaba la presión de oxígeno y ello explicaba la aparición del lactato. De ahí nacieron obviamente los términos aeróbicos y anaeróbicos y vamos a tratar de debatir y aportarles ideas de por qué deberíamos cambiar este término. Obviamente en la década del 20, Arthur Hill de Inglaterra y Otto Meyer de Alemania habían descrito la vía metabólica de la glucólisis con sus y metabolitos intermediarios, enzimas y coenzimas, que para la bioquímica de los años 20 fue un milagro, y se ganaron merecidamente el premio Nobel de Fisiología en Medicina en 1922. Y durante los periodos 1920 a 1970 casi, el lactato fue largamente considerado por el Nobel Prize y los sucesores un producto terminal de la glucólisis resultante de hipoxia muscular, y fue considerado como causa mayor de la fatiga, y esto es muy discutible. Evidentemente que ese proceso de producto terminal de la glucólisis de definición decía que el lactato evidentemente era una sustancia de desecho, y como sustancia de desecho debería salir por, obviamente, materia fecal, orina, sudor, lágrimas, saliva, exactamente como sustancia de desecho entera o procesada en otros metabolitos de degradación. Vamos a ver primero, antes de entrar en ese concepto de producto terminal de la glucólisis, si el lactato realmente se produce por déficit de oxígeno. Claro, nació desde el concepto de Pasteur, que lo único que hizo, agarró un carbohidrato y lo deprivó de oxígeno in vitro, y vio que se convertía predominantemente en lactato. También debo decirles que no hablen más de ácido láctico y ácido pirúvico, porque el ácido láctico y pirúvico a pH fisiológico del cuerpo se disocian en aniones y protones, como vemos luego, y se decía que era por déficit de oxígeno a nivel de la cadena del citocromo. Importantes aportes científicos observaron la producción de lactato en músculos contráctiles completamente oxigenados, pero hubo que esperar radioisótopos y resonancia magnética nuclear, y hubo que esperar métodos microbiológicos para meterse a medir la PPO2 dentro de la matriz mitocondrial en la cadena de los citocromos, cosa que tuvo un periodo de evolución tecnológica que impedía hasta que apareció la evidencia real. Dos grandes estudios, dos de Conet, los dos publicados en Journal of Play Physiology, en su sesión 86-90. El primero en realidad fue hecho en gemelo de perro, ¿sí? Y el segundo fue hecho en humanos, y definen, dice, el flujo de lactato no está relacionado con la PPO2 intracelular en músculo esquelético rojo del animal, y en la segunda, definiendo hipoxia, una visión sistemática del consumo de oxígeno, la tasa de glucólisis, la producción de energía y el PO2 o presión parcial de O2 dentro de la mitocondria. Estos dos estudios demostraron en forma contundente que no había disoxia, o sea, no había desbalance entre demanda y aporte de oxígeno como causa de la producción de lactato en forma determinante, aunque influye en una tasa que vemos luego. Similar evidencia fue publicada por Richardson en el mismo journal 8 años después, con medición de la tasa de saturación de la mioglobina por resonancia magnética nuclear. Recuerden que la mioglobina es la transportadora de oxígeno de la mioglobina a la mitocondria, donde un músculo aún completamente saturado de O2, ambos hicieron sangre hiperóxica, producían lactato, y cuya producción estaba más asociada a la ruptura de los cocientes de las coenzimas NAD reducido NAD oxidado, o de los cocientes ATP en el denominador y ADP inorgánico hidrógeno en el numerador, que son los llamados cocientes estequiométricos, y modulados fuertemente la producción de lactato por la intensidad de la contracción muscular en forma determinante. Tanto que luego vamos a ver que evidentemente la intensidad de la contracción muscular tiene un comportamiento lineal exponencial con la producción y la acumulación de lactato. ¿A qué llaman hoy glucólisis oxidativa y no oxidativa? ¿Y por qué se segmentan estos dos caminos metabólicos? Se dice hoy, a partir de la ruptura de la cadena glucolítica hasta piruvato, que el piruvato que se
convierte en acetil-CoA y termina en la mitocondria, en el ciclo de Krebs, cadena respiratoria, ahí es oxidativo porque el producto final es, que son el NAT y el FAL reducido, terminan siendo fuente energética con la captación de medio oxígeno dentro de la mitocondria. Y cuando el piruvato se va al lactato, independientemente que se remueve luego y se oxida en gran parte, es el camino no oxidativo. Bien, también acá podríamos decir que en estos 11 pasos no interviene el oxígeno, ¿cierto? O sea que hay una convención de nombrar al piruvato oxidativo a partir de su destino del proceso oxidativo dentro de la mitocondria. De cualquier manera, si miramos muchos libros de bioquímica, esta flecha de reversibilidad de la reacción lactato-piruvato no está dibujada, o sea que podríamos decir que en muchos libros del 80 y 90 esta flecha no existe, o yo le pondría una cruz, pero no lo he hecho en forma aprovechada intencional. Cuando entre la década del 60 y 70 y unos periodos del 80 se estudiaba la cantidad de lactato a través de biopsias que se producían en reposo, y la acumulación de lactato un esfuerzo, y vuelta al reposo pasivo o activo, y veían que el lactato caía, la gente decía, bueno, sustancia terminal de la glucólisis baja se está excretando. La ciencia de aquel momento midió el lactato excretado en saliva, sudor, lágrimas, orina y materia fecal, no llegaba al 3%. La pregunta de muchos años, de interrogantes y de teorías, era que el lactato realmente desaparecía en forma masiva, pero no era a través de un producto terminal. Lo que pasa es que hasta que la industria bioquímica, en este caso de Estados Unidos y en este caso del estado de California, no consiguió producir que un radiolabel o sustancia marcada la pudiera pegar una molécula de lactato. Hubo dos grandes estructuras bioquímicas y no lo hiciera estable para decirle a quien lo reclamaban, entre ellos el doctor Brooks, mire, aquí tengo en este tubito o en este frasquito lactato marcado que es estable, usted lo puede usar en forma inocua por la radiación baja y lo puede inyectar en una arteria o en un territorio en animales y humanos. Y ahí empezó una historia de casi una década donde primero en hámster, después en perros y después en humanos, se empezó a inyectar lactato por la arteria que alimentaba un territorio, se recogían cosas por la vena, se combinaron con biopsias, se medía con gamma cámara, en aquel momento después apareció la resonancia magnética como colaborador, se medía la radiación y a dónde iba el lactato marcado. Y también se combinaba con el consumo de oxígeno. Yo estuve en el laboratorio en esos años, era bastante ignorante y entendía poco porque tenía poca literatura, miraba y no entendía, me pasé casi una década luego para entender lo que estaba mirando, o sea que llegué demasiado temprano a la fiesta, y la realidad concreta es que me encantaba ver cómo la mascarita pequeña a un hámster, o la máscara a un perro, como las máscaras de Rudolph que tienen hoy los humanos, los obligaban a correr o a nadar en swimming flume o en treadmill adaptados al tamaño de los animales, y le inyectaban lactato marcado y miraban qué pasaba con el piruvato marcado, porque ahí empezó una historia maravillosa. Y también piensen ustedes que si este lactato marcado termina aquí adentro del ciclo de Krebs, va a salir en forma de gas por el dióxido de carbono que se emite en una ergospirometría por el intercambio gaseoso mitocondrial. También la tasa de oxidación del lactato marcado que se inyectó aquí, cuyo destino principal fue el piruvato, tuvo una gran colaboración de los estudios ergoespirométricos y el análisis de gases en forma concomitante. Este científico, que no solo es un maestro, yo no hice maestría, doctorado, ni estuve con él pasando muchos años, solamente lo he visitado varias veces, lo traje a la Argentina, intercambiamos y hoy todavía con sus más de 90 años está permanentemente asistiéndonos en algunas teorías y algunas ideas, ya que nosotros solo investigamos lactato en sangre, cuando ellos miden un montón de isótopos y análisis de carbohidratos y grasa dentro de las células y dentro de la mitocondria. Este científico siempre digo que debería haber ganado el Premio Nobel de Química y Medicina. Bien, ¿por qué? Y porque descubrió que el lactato no era un producto terminal de la glucólisis, que mostró la inexactitud de la evidencia que permitió a Archibald Hill y Otto Meyerhoff, entre varias, ganar un Premio Nobel de Fisiología en Medicina en 1922. Lo que pasa es que para los 80
los premios Nobel de fisiología, medicina y bioquímica estaban mucho más destinados a un montón de hallazgos que tenían que ver con enfermedades, prevención, Alzheimer, cáncer, SIDA, etcétera, etcétera, y creo que se perdió una oportunidad al mundo de premiar a este señor. Porque desde la década del 80 se sabe que el lactato es un producto intermediario de la glucólisis y predominantemente un combustible oxidativo mitocondrial, ya que por mayoría ya se ha determinado que el 90% del lactato producido que se remueve y se reconvierte a piruvato, proceso mencionado, definido como remoción o removal. Si me pongo a pensar, entendemos ahora por qué el lactato desaparecía, mayoritariamente bajaba valores basales sin ser excretado. Claro, 9 de cada 10 moléculas volvían a piruvato. La realidad concreta que aquí le hago el resumen más sencillo de algo muy complejo, adaptado de Brooks 1985 en un paper histórico que se llama, que lo usó también, lo vamos a usar más tarde para criticar el umbral anaeróbico, dice revisión del concepto y direcciones para el futuro de las investigaciones. En realidad este paper cuando lo usa la gente a veces dice, Massa otra vez con 1985, no hay nada nuevo. Sí, después les voy a mostrar cosas nuevas, pero la realidad concreta que lo que tiene este paper es algo maravilloso, porque un estudio con radioisótopos y usando esta técnica y esta metodología de comportamiento han pasado 35 años y no hay publicado en la literatura un paper con radioisótopos que haya usado lactato marcado en las condiciones en animales y humanos, en reposo y durante esfuerzos incrementales o en estado de equilibrio, que haya dicho que esto no es cierto. Por eso todos los reviews posteriores siempre confirman la primera versión de la historia, y yo no la uso por ser vieja o nueva, sino porque por lo menos hasta ahora es incontrovertible. La realidad concreta es que el lactato viene del piruvato, acción de la LDH1, luego aquí hay usar esta molécula de coenzima reducida, NAD reducido, convertirla en NAD oxidado y le carga los dos hidrógenos, uno a la molécula y uno queda satélite, no se va de viaje, queda cerca del anión, y en realidad lo que nosotros medimos con lactato en sangre es el anión, porque para medir cationes hay que tener pHímetro, muestras de sangre arterial, etcétera, etcétera. Lo que sí se sabe, y voy a demostrar después, es que la evidencia dice que en condiciones de un determinado rango de lactato bastante amplio, la relación entre el anión y el catión es casi perfecta. Por lo cual, conociendo la cantidad de anión, podemos suponer la cantidad de catión libre. Brooks demostró algo muy valioso que está en una definición posterior. Instantáneamente que haya una molécula de lactato con hidrogenión libre y acidosis, el organismo, aparte de tamponar una parte de esto que vamos a ver luego, se dedican los músculos más descansados, los músculos con fibras más oxidativas, o todo territorio que lo permita, agarra el lactato en forma instantánea, así como hacía la fosfocreatina con el ATP, y por intervenciones de distintas isoenzimas, algunos tejidos tienen L2, LDH2, 3, 4, no voy a entrar en esa discusión porque hay papers hermosos que muestran coincidencias y disidencias, agarra el lactato y el hidrogenión, usa aquí este NAD oxidado, le encaja los dos hidrógenos y vuelve a piruvato. El destino principal del piruvato que vuelve al lactato, dibujando esta flecha reversible, termina de ese 90%, vamos a ver que el grueso termina oxidándose. Lo que cambió de una sustancia desecho basura a una sustancia reversible que es un combustible de predominio oxidativo, obviamente previa reconversión. Si miramos ahora el resumen para entenderlo, es importante remarcar que los caminos metabólicos del lactato dicen que de ese 90%, entre el 60 y 70% total removido, se oxida en el ciclo Krebs, y eso se optimiza por cargas de entrenamiento regenerativo activo. Hoy participé en un curso con entrenadores y hablábamos de, contado un colega, la historia de la resistencia aeróbica desde los griegos hasta el mundo moderno, y veíamos muchos ensayos de la década de 1920, 1930, 1940, donde muchos entrenadores empezaron a usar entrenamiento regenerativo activo y decían que se recuperaba más rápido, pero pasaron casi 50 años para entender que, como dijo Brooks, la carga activa en esos animales era mejor remocionante y oxidadora de lactato que las cargas pasivas.
Muy importante entender que junto con el glicerol libre y la alanina libre proveniente de las grasas y de las proteínas, una moderada cantidad de lactato vía piruvato, casi el 20%, hace neoglucogénesis hepática y muscular, algo que es tremendamente importante para la recuperación, pero fundamentalmente también porque más consumo de oxígeno en los fondistas, más capacidad de neoglucogénesis hepática y muscular a partir de este 20% de lactato que va a piruvato y no se oxida en el ciclo de Krebs. El lactato que va al torrente sanguíneo, hablaremos de eso ahora, es movilizado por transporte shuttle entre tejidos. La conversión de lactato a piruvato, magistral definición de Brooks, provee primero una fuente para mantener la homeostasis de la glucosa sanguínea, porque en parte en hígado y músculo el 20% de ese lactato se reconvierte a glucosa y si no lo usa deposita neoglucógeno. Y también, como dijimos claramente, es la fuente alcalinizante más grande de la acidosis del estado ácido-base, porque 9 de cada 10 moléculas las vuelve a piruvato, logrando que el hidrogenión deje de tener impacto sobre el pH. Eso está descrito en el primer paper original de Lactate Shuttle, ¿sí? Que fue publicado en Circulation por el 84, y dice Lactate, glycolytic end product, producto terminal de glucólisis, pero desmiente esto diciendo que su sustrato oxidativo durante el ejercicio sostenido en mamíferos. Claro, pone mamíferos porque parte de la investigación había sido en hámster y en perros, y recién comenzaba su etapa de humanos, ¿sí? Y luego hace una excepcional revisión, para los que dicen que son literaturas viejas, les invito a que lean The Science and Translation of Lactate Shuttle Theory, Review, que la hizo en el 2018 en Cell Metabolism, un trabajo de muchas páginas, como verán, que fue la base de su conferencia magistral de Joseph Wolf Memorial Lecture en el American College of Sport Medicine del año pasado, 2019. Fue invitado a dar esa charla, casi con más de 90 años, por esta presentación maravillosa que actualiza toda la literatura en casi 30 años. Pero éramos pocos y aparecieron los nuevos paradigmas. El doctor Bruce Lane, presidente actual del American College of Medicine y uno de los más grandes revisores de toda la historia de Brooks y colaboradores, en un extraordinario trabajo en el primero empezó en el 2004, ya incipiente, pero en el 2008 lo revisa en un hermoso trabajo que dice, han pasado 200 años de la investigación del lactato en el músculo, rescata a Hashimoto, Husien y Brooks, que en el 2006 nos dijeron, nuevo paradigma de los caminos metabólicos de la producción, remoción y oxidación del lactato. El lactato se remueve y obviamente se oxida, predominantemente dentro de la membrana mitocondrial, algo que durante 30 años se consideró que era dominio del citoplasma. O sea que el piruvato se va al lactato, ¿sí? Esto se llama producción, y el lactato antes decíamos que era predominante, que volviera a piruvato por la reacción reversible, y luego el piruvato entrara a través de la membrana mitocondrial y de PDH al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Hoy los autores plantean que descubrieron se los presento, de Mitochondrial Lactate Oxidation Complex, que nosotros comúnmente lo llaman MLOC, ¿sí? Y el lactato aquí fue descubierto que en la cara interna de la membrana interna de la mitocondria aparecen todas las reacciones de enzimas, coenzimas, quinasas y estructuras necesarias para que el lactato se meta aquí, sea luego aquí convertido a piruvato, y el piruvato entra como si fuera piruvato que viene de la glucosa por el camino hacia el tricarboxílico. En realidad todavía hay muchas discusiones, han pasado 14 años, que dicen que ambos procesos son simultáneos. Parte del lactato, hay algunos autores dicen que se sigue una fracción convirtiendo a piruvato en el citoplasma, pero la tendencia es que el grueso de este proceso de lactato-piruvato, que podríamos decir que se llama remoción, es de dominio intramitocondrial. Esto también va explicando, junto con las equinasas, enzimas y coenzimas y proteínas que muestran las investigaciones hechas por la biología molecular, que hay una explicación por lo cual hay hipertrofia mitocondrial. La hipertrofia mitocondrial es expensa del engrosamiento de la membrana entre su espacio entre la membrana externa e interna, y se explicaría porque no es cartílago, no es tejido inútil, sino que se van sumando proteínas, quinasas, enzimas, coenzimas y sustratos
que favorecen la velocidad de la remoción-oxidación, favorecen la oxidación de grasas, ¿sí? A través de la membrana interna donde está la acilcarnitintransferasa, y todos esos procesos son los que suman tejido útil energético que justificaría largamente la hipertrofia. Bien, hecha esta revisión que nos conmueve, yo voy a usar ahora 2 o 3 definiciones útiles modificadas del trabajo de Brooks 1985 para hablar, que él habló primero de producción de lactato como rate of appearance, RA, remoción de lactato como rate of disappearance, D, igualar la tasa de remoción o oxidación de lactato da steady state lactasia. Ahora vemos cómo se comporta el lactato ante un esfuerzo incremental o ante un esfuerzo de intensidad constante, para que entiendan esto como la base de los métodos de entrenamiento que explican hoy la resistencia aeróbica particularmente y la potencia aeróbica después. Para eso estoy haciendo todas las definiciones. Pero magistralmente Brooks aparte estudió la potencia de remoción y la potencia de oxidación, que es medir micromoles de lactato que pasan a piruvato por tiempo, rate. Por eso se llamó rate of turnover. En realidad nació el rate of turnover, que quiere decir lactato que va y vuelve, el piruvato que va al lactato y vuelve, el turnover es ir y volver, y la rate of oxidation, que define en términos de tiempo, minutos, segundos, quién tiene mucho turnover y mucho oxidating, porque el que tenga más capacidad de turnover va a remover y oxidar lactato subsecuentemente y va a tener mucha más capacidad para bajar la fatiga y hacer un rendimiento, tanto en los deportes de prestación cíclica como en los deportes de prestación acíclica intermitente, a partir que paradigmáticamente un montón de deportes, por ejemplo, emblemáticos como el fútbol, la mayoría de la literatura es coincidente que el 75% de la energía de la trote, caminata y carreras moderadas, no carreras rápidas y sprint, están bancadas por el sistema aeróbico, y que las carreras rápidas y sprint, que producen mucha glucogenólisis, glucólisis y lactato, terminan siendo recuperadas por el sistema oxidativo en los momentos de pausa pasiva o acciones activas más lentas, que se van produciendo lo que se llama remoción y oxidación de la fatiga intrajuego. Bien, en esta gráfica muy elemental, aunque parezca compleja, vamos a repasar entonces glucogenólisis, glucólisis, el camino oxidativo a través de la PDH y del NAT hacia la acetil-CoA. Después discutimos si esto se produce dentro o fuera de la mitocondria, son las dos visiones. Las puse las dos todavía porque hay una parte de coincidencia y una parte de controversia. A esto se llama producción vía no oxidativa del piruvato hacia el lactato. A esto se lo llama remoción, a esto se lo llama oxidación. Esto puede ser hoy considerado que predominantemente va a través de los M-LOC en la membrana mitocondrial. Puede quedar alguna parte todavía del citoplasma, por eso puse las dos opciones, pero creo que en 1 o 2 años más voy a tener que borrar este camino y quedarnos excluyentemente con este camino, por lo cual hay que redibujar, ¿sí? Y entiendan también la importancia de que el piruvato, históricamente, cuando había seres premamíferos, no había mitocondrias, por lo cual el piruvato pasando al lactato es un fallo de la glucólisis, que fue el primer combustible de los seres vivos, invertebrados o células anaeróbicas que construyeron a la raza humana en sus inicios, perdón, a la raza de las especies, incluidos los humanos. Y en realidad, si ustedes miran acá, el piruvato pasaba al lactato, porque en el paso 6-7 de la glucólisis se consumía NAD, y después del paso 6-7 de la glucólisis hasta el 10-11 se producen los famosos 3 ATP. Con estos 3 ATP, los seres vivos muy primitivos mantenían la energía para mantener indemne la membrana celular, para que el medio anaeróbico con gases tóxicos que quedaron del Big Bang no matara a esos seres vivos. Esos seres unicelulares sufrieron cambios de 4.000 millones de años, hasta que en los últimos 2.000 millones, 1.500 millones de años, aparecieron los mamíferos con mitocondrias, por lo cual el piruvato encontró una fuente para ir por 36 ATP, pero fundamentalmente porque grasas y piruvato oxidado produce una enorme cantidad de NAD que puede ser usado como shuttle al citoplasma o a la membrana, y el NAD no casualmente es la coenzima de las LDH para la remoción y coenzima de la PDH para la oxidación.
por lo cual se dice más resistencia y potencia aeróbica, más remoción y oxidación del lactato, donde el VO2 correlacionado con la tasa de remoción y oxidación del lactato es cercano a 0.90. ¿Sí? Lógicamente que, por supuesto, quedó la patente, tienen que saber también hoy, que en un tipo sedentario la relación LDH para romper al lactato versus PDH para oxidar es 1000:1, y en un entrenado cae a 401, quiere decir que estamos siempre dispuestos ante cualquier intensidad moderada o elevada, desentrenados y entrenados, a elegir el camino no oxidativo del piruvato. ¿Qué pasa con el resto? Dijimos 90 se remueve, prácticamente el 70 se oxida, 20 se convierte, para redondear, en glucosa y glucógeno, neoglucogénesis. Sabemos que el 3 se excreta por vías orgánicas de excreción habitual, y lo más importante que nos queda aproximadamente, arbitrario, entre un 7 y un 10% de lactato, que es instantáneamente tamponado por reservas de bicarbonato, generando exceso de CO2, hiperventilación, con diferentes grados de volumen y frecuencia. Gracias a este 7-10%, tenemos, aquí se ve una gráfica donde se ve el aumento del lactato en distintos de esfuerzos y distinta duración, y vean que el consumo de bicarbonato es una imagen de espejo invertida, pero quiero que entiendan que esta respuesta ventilatoria de ese 7-10% garantiza que este lactato y la acidosis sea caída pH, el buffer tampon hace lactato, hidrogenión, bicarbonato de sodio con el anión, produce una sal, produce ácido carbónico, sustancia inestable si las hay porque existe la alianza carbónica, y produce exceso de CO2 y agua. Este exceso de CO2 no es intercambio mitocondrial respiratorio, es exceso de CO2 altamente correlacionado con la cantidad del 7 al 10% del lactato liberado. Gracias a eso, los cuerpos carotídeos detectan el exceso de CO2 por quimio y barroreceptores, terminan en el centro respiratorio, y eso produce distintas manifestaciones de volumen y frecuencia ventilatoria, que son una sintomatología y una signología. Quien la siente sintomatológicamente y quien la mira signológicamente, de gran ayuda para entender fundamentalmente los comportamientos de ventilación de diferentes niveles de lactato según diferentes esfuerzos. ¿Por qué medimos lactato en sangre? El lactato que se determina en sangre es un balance perfecto entre la producción, la remoción y la oxidación intracelular ante una carga implementada. En realidad aquí ven todo el proceso, y también durante años se planteó que aquí había una cantidad de lactato mayor de sangre. Se hablaba que por qué salía el lactato, se llegó a la conclusión que solo el 25% era por transporte por difusión y 75% era por transporte activo. Lo que pasa es que pasaron casi 25 años antes alguien dijera, hey, aquí existen los monocarboxilatos de carga y transporte, que son los transportadores bidireccionales de lactato, a diferencia de los glucotransportadores. El glucotransportador mete glucosa al músculo y no sale más. Aquí la sustancia sale aquí y puede ser usada como lactate uptake por todos los tejidos del cuerpo. ¿Sí? Doctor, mucha gente dice que no vale medir lactato aquí porque es distinto al del músculo. Bueno, tengo que darle investigación que dice que estos transportadores de membrana no se saturan hasta el 60-65 milimoles por litro en músculo, equivalente al 15-17 milimoles por litro en sangre. Le diría que el 95% de la investigación que hacemos es debajo de 10 milimoles. Tomar 15-18 milimoles es lactato post competencia de pruebas cíclicas como 200 natación, 800 llanos, la regata de remo, o 1000 de kayak, o el kilómetro contrarreloj del ciclismo. En realidad después medimos zonas oxidativas debajo de 10 milimoles. No, pero eso dicen que no es cierto. Bueno, los remito a un solo estudio en la literatura que dice si el mecanismo de transporte activo es saturable. Estuve en este congreso, existe el libro de Proceeding, y Julie Plieger muestran aquí, en un trabajo extraordinario, que la saturación de los MCT, que son mucho más en fibras lentas y rápidas, pero también responden a la adaptación oxidativa, aumentando las capacidades de transporte, realmente empiezan a sentir algunos temas de saturación entre 50, 60 y 70 milimoles de músculo, lo que representa aproximadamente, fíjense que 40 serían equivalentes a 10 milimoles en sangre. Por lo cual, en esta fase de investigación, la correlación entre lactato muscular y lactato sanguíneo, anión-protón, es de una correlación extraordinariamente elevada que supera 0.90.
El concepto metabólico más famoso del siglo XX, esta es mi opinión, se lo dije a Brooks en una charla previa a su presentación aquí en Rosario en el 94 y se reía, pero dije, no, perdóneme, yo lo primero que empiezo la charla es con una frase suya. El músculo esquelético de los mamíferos es capaz de producir lactato, remover lactato y oxidar lactato todo al mismo tiempo. Primero nos dijeron que se producía y era sustancia terminal de la glucólisis. Después nos dijeron, no, se remueve. Después nos dijeron, se remueve pasivo. Después nos dijeron, mejor se remueve activo. En realidad se remueve instantáneamente cuando se va produciendo. Y luego el grueso se oxida. Todo al mismo tiempo. Me parece como concepto que es una de las cosas más famosas desde el punto de vista fisiológico y bioquímico, porque la remoción y oxidación de lactato también genera ahorro de ruptura de nueva glucosa y a ello y de glucógeno, por lo cual, sumado a la inhibición de la PFK por el citrato, lo vamos a llamar mecanismo de ahorro de glucógeno 2 en forma no más que arbitraria pedagógica. Y vamos a decir lo que dicen sus estudios, que es un combustible de significado jerárquico y es un gran negocio metabólico que es muy importante para entender la eficiencia energética y la recuperación, y sobre todo para prevenir sobreentrenamiento, fatiga y lesión. Dado que voy unos 7 minutos atrasado por la secuencia que me he impuesto, voy a decirles que quiero mostrarles carga externa. Una carga externa tiene volumen, duración, fracción de distancia, intensidad, relación trabajo, pausa y frecuencia. Por lo cual una carga externa de entrenamiento empírico puede generar desastres. El control de la carga externa se va perfeccionando todos los días. Cronómetros con milésimas, GPS, acelerómetros, filmaciones biomecánicas, pediómetros, Garmin, extraordinaria forma de medir todo. Pero alguien decide cómo combinar esto, y esta carga externa tiene que tener una relación con predominio energético y especificidad metabólica, porque si no vamos por mal camino. También el control de la carga interna representa que no siempre se puede medir en laboratorio en campo VO2 máximo y VO2 fraccional. Se puede medir simplemente lactato, frecuencia cardíaca, escala de Bohr y ver las sensaciones ventilatorias más que la frecuencia ventilatoria. La realidad concreta, aquí hay cosas que son más precisas, más indicativas, pero seamos honestos. El lactato, si no es VO2 máximo y fraccional, es el único representante del balance metabólico entre la producción, remoción, oxidación de la molécula y nos cuenta qué participaciones oxidativas y no oxidativas tienen los metabolismos descritos. La frecuencia cardíaca es una expresión de un mecanismo cardiorrespiratorio fuertemente influido por aspectos del sistema cardiovascular, hemodinámico y la ventilación pulmonar. La RP es perceptiva y estos son observaciones del exceso de CO2, que es el 7 al 10%. Por lo cual siempre decimos que quien más tiene correlación con el VO2 máximo, el VO2 fraccional y las volúmenes e intensidades y fracciones de intensidad de la carga es medir lactato, no solo post-esfuerzo, sino fundamentalmente intraesfuerzo. Dos conceptos que a veces veo que están muy deprimidos en la educación de recursos humanos que se meten en el campo de la medicina y la ciencia del deporte. El principio de predominio que tiene con el continuo energético etapas que fueron Ostrom, Fox y Matthews, revisados por Brooks y los isótopos, y tienen que entender que sigue vigente como carga de entrenamiento que genera un estrés metabólico y un costo energético, que predominantemente aportado por uno o más de los sistemas de energía. Interactúan los tres. Por eso cuando elegimos una fracción de una distancia, una intensidad determinada que dura un tiempo de ejecución, estamos manipulando predominios energéticos de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando. El principio de predominio ayuda a determinar bien correlacionado duración y volúmenes de carga, pausas y tiempo de recuperación entre cargas, nos informa sobre qué combustibles predominaron el uso por esas cargas, y eso colabora enormemente al sustento del plan nutricional entre sesiones. Y el principio de especificidad, tan criticado y mal interpretado. Aquí hay muchas visiones, y lo que yo diga puede ser revisado por todos, y pueden disentir libremente, porque justamente las ciencias dicen que hay muchísima información como para que cada uno tenga su opinión. Pero desde el punto de vista de lo que hemos descrito antes, el principio de especificidad dice que debe expresar direccionalmente, ¿sí?, un mecanismo fisiológico que ustedes pretendan modificar generando adaptación biológica. ¿Qué me está diciendo?
Sí, en un momento necesito que se acelere la lipólisis, en un momento necesito que se acelere la glucólisis, en un momento necesito que glucólisis oxidativa y no oxidativa fueran equivalentes en la carga de entrenamiento, en un momento necesito hacer predominar la remoción y oxidación, y en un momento necesito que el nivel de producción y remoción moderadamente elevado se resista y se sostenga como base de adaptación, porque estoy buscando que direccionalmente esa carga de ese día adapte un mecanismo metabólico preciso y genere un efecto en cadena metabólica, porque en realidad lo que hacemos es romper y resintetizar sustratos y estresar enzimas y coenzimas, buscando que aumenten la reserva del sustrato y la velocidad metabólica para procesar energía. Ello genera adaptaciones más rápidas con menor tiempo de trabajo, se llama eso eficiencia energética, y es uno de los principios fundamentales para evitar fatiga y lesión. Para nosotros el principio de especificidad es un concepto metabólico. Si quieren lo amplío en las preguntas diciendo que cuando se dice esto es específico para la natación, esto es específico para el basquetbol, esto es específico para el tenis o para el fútbol, o es específico para el levantamiento de pesas, yo quisiera que dijéramos que eso es especializado directamente a una acción neuromecánica que obviamente tiene que ver con la práctica deportiva, reglamento y composición de participación de distintos gestos en distintas disciplinas. Porque la especificidad para los fisiólogos que seguimos esta corriente de opinión es un concepto eminentemente metabólico. Que el concepto metabólico está en relación con lo neuromuscular, ni hablar. Cuando el concepto metabólico se rompe, la neuromuscularidad sufre la técnica, el gesto deportivo y la mecánica deportiva y genera pérdidas de eficiencia deportiva en forma general. Para poder entender diseños de carga para el desarrollo de la resistencia y potencia aeróbica entrando en la fase final, vamos a tratar de primero diferenciar que cualquier entrenador está todos los días pensando, voy a hacer una carga, la voy a accionada, interval training, después hay miles de definiciones, pero voy a tomar entrenamiento fraccionado en forma genérica versus continuo. Y luego lo voy a hacer en forma incremental, progresiva, cambiando la velocidad, puede ser incremental, decremental, o voy a hacerlo con una intensidad plana en estado de equilibrio. Son dos modelos, pero que tienen base en la fisiología. Lo primero que tengo que definir para que nos ayude es entender lo que es VO2 fraccional y la cinética del VO2, con una fase rápida y fase lenta. Voy a tomar una gráfica muy básica de grandes investigadores de Exeter, Universidad en Reino Unido, Jones y Burnley, donde estudian aquí a un individuo haciendo un esfuerzo que lo lleva de 0 a 6 minutos, generando la cinética de la fase rápida, una fase media y meseta, ¿sí? Y que es estableciendo en un momento en un estudio por ahí, este es otro estudio, hacer un estudio graduado e incremental hasta conseguir el VO2 máximo. Conseguido el VO2 máximo, me doy cuenta aquí que la cinética del VO2 tiene que ver con la duración de los estímulos. La duración de los estímulos vamos a hablar de que ustedes a una velocidad determinada, cuando tengan más tiempo, van a desarrollar más fracción de la distancia. ¿Qué es VO2 fraccional? Es el porcentaje de VO2 submáximo que ponen en juego durante el esfuerzo continuo fraccionado de su potencia aeróbica como resistencia aeróbica. Más alta la VO2 fraccional involucrado, más elevado el estrés metabólico sobre el sistema oxidativo mitocondrial y la captación de oxígeno y el favorecimiento de los procesos oxidativos. Creo que uno de los mejores estudios que puedo usar, lo uso habitualmente para entender luego las cosas que están relacionadas con esfuerzos intervalados e intermitentes, es rescatar un trabajo de Rosenegger, al cual lo adapté poniéndole un montón de cositas para que ayude al entendimiento por la falta de tiempo. Rosenegger lo que hizo en un grupo de atletas de endurance, en prueba espirométrica, determinó el consumo máximo y determinó una velocidad asociada al VO2 máximo de ese grupo de que no eran atletas de élite. Obviamente tomó una velocidad de 4,53 más o menos 0,32 metros por segundo y en 3 días, en 3 ocasiones sucesivas, hizo un modelo de 15 de trabajo a esa velocidad y 15 de descanso al 50%. También otro día lo hizo en 30 por 15, 60 por 15, por lo cual en el 15 por 15 los deportistas recorrieron fracciones de 68 metros, ¿sí? En 30 por 15, 136 metros, en 60 por 15, 272 metros, y aquí esta es la reproducción de la curva que luego él hace en carga continua,
¿sí? Como si fuera una ergospirometría, pero lo pone al individuo en carga constante. Si ustedes miran aquí, obviamente 15 por 15 prolongó el esfuerzo a 21 minutos, pero el VO2 fraccional es significativamente menor, a 30 por 15. Y a su vez, a pesar de que hay ligeras diferencias en algún momento, la mejor fue 60 por 15, casi igual al continuo, porque acá están los porcentajes promedio de las pruebas. Alcanzó el 15 por 15, 78% de VO2 fraccional, alcanzó el 30 por 15, 96, 100 y 100 las dos otras versiones. Obviamente que este es uno de los mejores estudios que explican el por qué la fracción de la distancia es la que garantiza prácticamente una determinada estrés metabólico y mejor uso del VO2 fraccional. Obviamente que ahora tengo que mirar rápidamente por qué nació el umbral anaeróbico. Nació a partir de que durante muchos años, una vez que se descubrió el umbral anaeróbico ventilatorio en las pruebas ergospirométricas por las modificaciones del cociente respiratorio y los equivalentes ventilatorios del oxígeno anaeróbico carbónico, empezaron a medir lactato en pruebas incrementales a distintas velocidades continuas y fraccionadas, y apareció el famoso comportamiento exponencial descrito por autores alemanes, que originalmente me han dicho que la relación velocidad-lactato era lineal, el primer estudio de Mader. Luego Mader y compañía se desdicen, cambian, mostrando una extraordinaria capacidad de autocrítica, y publican a partir de Madsen y de Olbrecht y de miles de autores que el comportamiento es exponencial creciente. Tiene una fase lineal y una fase exponencial. Como se produjo una ruptura, aquí se llamó lactate breakpoint. Y luego, durante muchos años se creyó que era fijo a 4 milimoles, cosa que no lo es, pero es cercano. Y luego se dibujó una definición que decía, antes del umbral era predominantemente todo aeróbico, y aquí se aceleran los procesos anaeróbicos por déficit de O2 mitocondrial, coherente con lo que se sabía, y generaban procesos exponenciales de participación anaeróbica. Pasaron dos cosas con esto. Una, se diagnosticaba como un quiebre entre lo aeróbico y lo anaeróbico, quiere decir que la persona que lo tuviera más a la derecha, a intensidades más elevadas, tenía más resistencia aeróbica, demoraba el breakpoint, y también se usaron durante prácticamente 20 años como prescriptores de velocidades para trabajos de entrenamiento en cinta, bicicleta, pista, y todo otro elemento. Se usaba el lactate breakpoint como predictor de velocidades a 2, 3, 4, 5, 6 milimoles, hablando de velocidades umbrales, subumbrales y supraumbrales. Sin embargo, a partir de los isótopos, Brooks mostró el comportamiento del lactato sanguíneo y simultáneamente la tasa de aparición y desaparición por los isótopos dentro de la célula ante una carga incremental. Y encontró que había el breakpoint y planteó otro concepto que es completamente descalificador para el anterior. Dice, carga de trabajo que genera un rápido aumento de la concentración de lactato sanguíneo que indica el límite entre el equilibrio entre la producción de lactato y su remoción. Antes del umbral, que el lactato no esté elevado, no quiere decir que no se esté produciendo lactato. En realidad, fíjense que el lactato aquí en la intensidad es lineal prácticamente. Y la remoción lo acompaña casi en forma constante. Significa que está produciendo y removiendo lactato en la tasa similar durante varias etapas incrementales de intensidad hasta que aparece esa carga que rompe el equilibrio, ya que la producción se acelera y la remoción se hace meseta. Pero también debo decirles en la próxima diapositiva para que entiendan claramente qué es el umbral anaeróbico lactácido. Tiene 4 definiciones muy puntuales. El umbral anaeróbico lactácido, llamado lactate anaerobic threshold, lactate threshold, es determinado por el punto de inflexión curva velocidad lactato en un esfuerzo incremental progresivo, punto a partir del cual la parte lineal se convierte en exponencial creciente. No me pidan que elija un autor para definir el lactate threshold, porque hay 74 criterios de diferentes autores publicados para determinar el quiebre de la curva. Luego podemos discutir por qué hay tanto. Debe aclararse, a su vez, que este comportamiento fisiológico se produce en el laboratorio en campo solo ante un esfuerzo de carga incremental de secuencia continua fraccionada. Estos esfuerzos de carga incremental no se asemejan a ninguna prueba o juego deportivo, y es solo la instrumentación de un protocolo de evaluación fisiológica. Y fundamentalmente, para finalizar esta síntesis, ha sido usado para comprobar la evolución de adaptaciones metabólicas. Y durante décadas ha sido utilizado para determinar velocidades sub- y supraumbrales para ser transferidas a cargas de entrenamiento de densidad estable. No
progresiva, porque muchas de las cargas estables y los modelos de carga estable son la base de la resistencia y la potencia aeróbica. Estrategia que está en permanente proceso de revisión crítica. Miren, en los años 85, Olbrecht y et al. En et al. Está Madsen, Mader, Holman. ¿Está bien? O sea, está el alumno en aquel momento brillante y todos sus jefes. Y publicaron originalmente que la extrapolación de punto de inflexión de la curva de velocidad lactato para prescribir velocidad e intensidad de esfuerzo. Varios estudios han demostrado que prescribir intensidades de un test de velocidad incremental a velocidades de carga estable conduce a errores de intensidad de estímulo que muy frecuentemente subestiman los verdaderos efectos fisiológicos metabólicos que se persiguen porque el lactato no se sostiene en steady state. Enterados de esto, más o menos unos 10 investigadores en el mundo, al cual yo he sido el 11, porque empezaron a aparecer las participaciones en congresos, y en un momento nosotros mandamos una comunicación libre a Biomechanics and Medicine in Swimming en el congreso número 6 en Liverpool, y nos informaron que había 6 trabajos con distintas metodologías, pero con el mismo hipótesis, revisando a Olbrecht, que había publicado que no era correcto lo que él decía, o sea que se revisaron lo revisado, y hicieron un simposio, por lo cual nos dieron, en lugar de 10 minutos, nos dieron 20 minutos en un simposio de lactato en natación para que expusiéramos. Lo que quedó en ese libro de Proceeding y en mi presentación siempre es criticable, pero ese día 7 presentantes coincidimos prácticamente de distintas formas de que Olbrecht, que nos ha enseñado junto con otros a usar los umbrales como prescripción de carga, nos había dicho desesperadamente que no lo hiciéramos. Por supuesto que después de muchos años, ante tantas críticas y tantas tonterías que uno escucha, repetimos la misma investigación, obviamente, con otro N, después de 20 años, y presentamos el año pasado en el college, lo voy a hacer muy rápido, para que vean que volvimos a investigar el umbral anaeróbico y la prescripción de intensidad obtenida en un test incremental, replicando lo que hacía 30 años que habíamos hecho, en un trabajo que presentamos como la velocidad del umbral lactáceo a 4 milimoles, le hicimos la B4, no mantiene niveles de lactato en sangre en estado de equilibrio cuando se aplica esa intensidad prescripta a una carga a intensidad estable. 10 nadadores testeados con 6,200 metros incremental, detectamos la B4 por métodos matemáticos y no por observación subjetiva, hicimos una posterior aplicación de esa intensidad en 10,200 metros a intensidad estable. La circunstancia de la vida, y esto no es un artificio matemático, dio que la media de los desvíos estándar de la B4 prescripta y la B4 ejecutada en interval training dieron iguales y obviamente no fueron significativamente, esto es una casualidad matemática, pero lo que encontramos que a partir de la repetición 2 y 3, igual que hace 20 años, la caída del lactato es significativamente, como planteó Olbrecht en un estudio de natación que lo hizo sobre nada más que sobre repeticiones de 400 metros. Fue también un estudio donde mostramos que la correlación entre el lactato final y frecuencia cardíaca final, tanto en el incremental como en el estable, tenía una correlación bajísima de 0.26. Por lo final, entonces, el umbral anaeróbico es válido y reproducible. No es válido, porque no mide lo que dice medir. El umbral anaeróbico como expresión de la transición entre metabolismo aeróbico y anaeróbico es falaz, ya que antes del mismo no todo es aeróbico, ni después del mismo todo anaeróbico a la luz de la producción, remoción y oxidación de lactato descripta. Gran problema que durante años la reproductibilidad era determinada, el punto de inflexión por la observación ocular de algunos sujetos en forma independiente, pero nosotros hace años que cuando trabajamos los quiebres de curva, también se puede seguir el umbral en esfuerzos incrementales, no está mal. Lo que no hacer es transferir eso a una intensidad plana. Decidimos calcular la B4, B3, B5 para trabajos incrementales por métodos matemáticos. Y su aplicación de transferencia, que son lo que les mostré, cuando la velocidad obtenida de un test incremental se aplica en cargas a intensidad estable, genera en deportistas entrenados una muestra homogénea, porque también hemos tenido estos estudios en deportistas desentrenados o muestras mal elegidas, en deportistas entrenados en muestras homogéneas de un género, de una especialidad, de un nivel deportivo, tanto fisiológico como biomecánico, la cantidad de lactato empieza a deprimirse y pasa de zonas de estrés
de 4 o 6 milimoles baja a 3,2 milimoles. Obviamente que para terminar la parte final, el mismo Brooks en ese estudio decidió cambiar el modelo y sacó la incrementalidad de la carga y tomó un grupo de ciclistas y les puso en carga estable 700 kilogramos, 120 watts, y dibujó aquí el lactato sanguíneo, pero mientras tanto con los isótopos fue mostrando la producción en fucsia y la remoción en celeste del lactato intracelular. Obviamente ante una carga estable obtuvo un exactamente steady state estable y fue la primera definición hace tantos años de un steady state lactácido sanguíneo en sangre con su alta relación con lo que pasa dentro del músculo. Obviamente después de un tiempo le encajó el 40% más, no fue muy armónica el cambio de carga y mostró que la producción y la remoción se desajustaban y el lactato aumentaba, pero si se mantenía esta carga, luego se producía nuevo steady state. Lo que hoy usamos es prácticamente los steady state de carga en zonas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milimoles para basarnos en eso con zonas de entrenamiento. Y tengo algunas cosas para contarle, algunas ajenas y otras propias. Definir rápidamente qué es un estado de equilibrio lactácido. Se alcanza cuando se equiparan los niveles de producción, remoción y oxidación del lactato. ¿Sí? Bien. Representa la definición más importante, un estado metabólico en el cual, ante un esfuerzo de intensidad dada, se alcanza un valor estable de lactato sanguíneo, esfuerzo que puede ser mantenido sin alteración sustancial de este valor estable, más o menos 1 milimol. ¿Cuándo es más o menos 1 milimol? En determinadas zonas. Por ejemplo, si le digo, debajo de 4 milimoles es 0,5. Entre 4 y 6 milimoles se acepta un steady state como tanto en continuo, máxima de steady state de Benecke, o fraccionado, se acepta 1 milimol aproximadamente. Y si me voy a 8 o 9 milimoles, sé que un estado estable incursiona entre 1,5 y 2 milimoles, como vamos a ver luego. Pero lo más importante es que normalmente una carga de intensidad mantenida debe mantener una meseta o steady state lactácido en determinados rangos, y lo importante es que el tipo pueda repetir, repetir, repetir y mantener ese steady state. A veces el tipo repite, repite, y en la mitad de la repetición, de una serie de varias repeticiones, el lactato se va para arriba. Habrá que bajar la carga para que resista más hasta el final. Y hay veces que se va para abajo, hay que ajustar la carga para arriba. Los estados de equilibrio lactáceo son la base de zona de entrenamiento de la resistencia y la potencia aeróbica con mucho más predominio de especificidad. Son entrenables. El método fraccionado es mejor que el continuo porque tiene más elevada capacidad de reclutar fibras CFT2A, aunque en las pausas el consumo de oxígeno pueda caer, luego hay un efecto acumulativo a cargas de intensidad estable. La evidencia científica demuestra que el entrenamiento de intensidad constante es más específico y más efectivo en la resistencia y la potencia aeróbica, ya que logra que las cargas mantengan un estrés metabólico enzimático celular específico por periodos más prolongados de tiempo. Dos investigadores todavía sin amarrarse a toda la evidencia de Brooks, porque fueron contemporáneos de ese periodo, uno sueco y otro americano, publicaron 2 magistrales trabajos que están en la literatura. La zona de entrenamiento, acá pongo más a Juan Carlos Adaptado de Lothar Kipke, de la ex Alemania Democrática, y Ernest Magrisco, porque yo recibí el impacto de ambos, uno en forma indirecta y otro en forma directa. En realidad, el transmisor de las zonas de entrenamiento, llamadas antiguamente áreas funcionales, fue de Magrisco a mí, cuando yo me pegué a él en un periodo de formación bastante, de visitarlo mucho y de intercambiar mucha información. Yo nací al trabajo con él, él tenía un equipo de nadadores de un equipo B de una universidad, eran 40 nadadores, investigaba con el primer precursor del Yellow Spring Instrument. Yo tenía un Yellow Spring Instrument, pero yo en 5 años que lo visitaba, año a año, y actualizamos porque no había Google, no había Internet, no había Twitter, no había fax, no había teléfono electrónico, no había WhatsApp, no había nada. Entonces, en ese periodo, un momento, Magrisco me dice, dígame más, en los últimos 3 años, ¿qué hizo? Evalué 300 nadadores sudamericanos de 5 países en América Latina. Ah, usted tiene más información que yo de la zona de entrenamiento. Sí, realmente. Pero él había aprendido de él. Yo a él lo conocí solamente en un almuerzo y una cena en 2 veces donde el señor se dignó a hablar de la época de la Guerra Fría, se dignó a hablar con un argentinito que pertenecía a un país de Occidente,
solamente porque me ayudó un gran amigo cubano, porque teníamos intercambio con un amigo cubano que está hoy en Brasil, se llama Pepe Blanco Herrera. La zona de entrenamiento yo le hice algunos pequeños cambios que tienen que ver con importantes cambios de la literatura actual. ¿Sí? Pero no puedo resumir esto, pues son 2 horas de conferencia, solamente me voy a concentrar aquí, donde les digo que hoy, por supuesto, Kipke, su fuente original, había muy poca publicación, fue la conferencia que yo escuché en Madrid en este congreso. Ahí conocí a Kipke y a Maglisco, lo empecé a visitar. Maglisco escribió luego Swinging Even Faster, y Maglisco 2012 revisó la zona, por lo cual cambió el término de áreas funcionales a zonas de entrenamiento. Las zonas de entrenamiento se miden por lactato, se miden, si no tienen lactato, cronómetro, número de brazadas, remadas, paladas, lo que quieran. Miren la sensación subjetiva de la escala Borg, que tiene una correlación de 0.79, 0.80. Miren las sensaciones ventilatorias por el exceso de CO2. Tiene muy pobre correlación con la frecuencia cardíaca, lamento decirlo, porque la frecuencia cardíaca es una gran expresión de la adaptación cardiovascular y respiratoria, y hay que usar el cardio, pero tiene poca relación con la prescripción de cargas y el estrés metabólico que generan en las zonas recuperadoras o adaptadoras. Podemos luego profundizar esto, solamente decirles, ya para ir terminando, de que hay un hermoso estudio que fue hecho en animales, luego se repitió en humanos, que nos ayudó a entender las zonas de lactato, porque esto es sanguíneo, esto es lo que medimos nosotros, con el RT y el ROX, tasa de remoción por minuto y de oxidación por minuto, en este hermoso trabajo de Donovan y Brook, que dice que el entrenamiento de endurance afecta al lactate clearance, pero no a la producción de lactato. Y extraordinariamente muestra cómo es concentración dependiente, quiere decir que a 1, 2 y 3 milimoles la cantidad de lactato crece exponencial decreciente, y cerca de los 4 milimoles hace meseta. La pregunta de muchos años nuestra es decir, bueno, si entreno 3 milimoles, decíamos, entrenemos entre 3 y 4 milimoles porque está la mejor forma de remover y oxidar lactato, que coincidía con la oxidación de grasa. Bárbaro. Ahora, San Millán y Brooks hace 2 años en un paper espectacular que compararon a ciclistas de endurance con ciclistas recreativos y con gente que sufre de síndrome metabólico, si quieren lo podemos comentar en las preguntas, comprobaron en los ciclistas de elite que entre 2 y 3 milimoles, y sobre todo 2 milimoles, hay mucha quema de grasa, mucha oxidación de lactato, pero luego de 3 ya camino a 4 milimoles, por eso corrimos el flanco a 2-3, se empieza a oxidar mucho glucosa medida con radioisótopo y con cociente respiratorio durante una prueba graduada. Pero la pregunta es, doctor, usted está siempre enojado porque le investigan mucho con pruebas graduadas incrementales o continuas, y usted usa interval training por los deportes que trabaja, obvio. Bien, entonces el doctor Mansi y colaboradores tomando esto dijimos, y este posible meseta después de 4 milimoles no publicada, ¿cómo se comportará el lactato, producción, remoción, oxidación, para reflejarse en sangre después de los 4 milimoles? Y empezamos a investigar primero el área de 4 a 6 milimoles, que fue lo que nos llevó, me quedan 3-4 diapositivas, tranquilos, a una presentación en un simposio de interval training, donde había 8 póster temáticos, se coloca ahí 2 horas, la gente los mira, entran 150, 200 tipos, normalmente después 100 se quedan interesados por los 8, luego arranca el simposio, te dicen, tiene 7 minutos para contar lo que hizo, ya la gente teóricamente vio en 2 horas lo que usted hizo, y después hay 10 minutos de pregunta, eso se lleva 2 horas 30 de ese simposio. Aquí nos aprobaron 2 juntos, el otro fue de endurance en fútbol, que no encaja en este tema, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver un trabajo que dice el estado de equilibrio lactáceo sostenido durante la pausa pasiva en entrenamiento de intensidad moderada en interval training, dice lo siguiente. Lo hicimos en nadadores y atletas para tener una referencia de 2 deportes que tienen base fisiológica pero mecánicamente diferente. Analizamos como propósito el lactato sanguíneo dentro de 10 segundos de la posrepetición y a los últimos 10 segundos de la nueva repetición, o sea que hicimos 2 tiritas al lactato 10, que sería inmediato después de las pausas de cada 2 repeticiones, y 5 o 10 segundos antes de partir, y le dimos una pausa pasiva de 1 minuto a ambos grupos.
durante una serie de cargas fraccionadas, que les voy a decir luego la intensidad relativa, pero estaba cercano al 80% de la carga máxima de VO2, considerando que el lactato es un balance entre la tasa de producción, remoción y oxidación del lactato intracelular. Era nuestra hipótesis que el lactato 1050 por la gráfica de Donovan iba a alcanzar valores similares y que no se iba a modificar, expresando que el RT y RO, que nosotros no medimos, se mantenga en condiciones estables durante todo el tiempo de carga más pausa. Porque hace años que venimos diciendo que la carga en una fracción moderada, repetida, cada carga hace producción, remoción, oxidación en la carga, pero en la pausa se cae el consumo de oxígeno, se cae la frecuencia cardíaca, cae la sensación ventilatoria, pero el lactato no cae, por lo cual se produce forzadamente remoción, oxidación en la pausa. No se produce más producción porque la pausa es pasiva. Y el gobierno de piruvato lactato está fuertemente influido por la intensidad, están en pausa. Pero el remover y oxidar durante 1 minuto, 2 minutos, después vamos a investigar otras cosas, no las voy a mostrar hoy porque están en proceso algunas están guardadas para el próximo college, otras las vamos a hacer en diciembre, investigando otras áreas y otros steady state en pausa pasiva. Les voy diciendo que aquí encontramos 0 de diferencias significativas. Son no significantes. Esto, por supuesto, tomamos 10 nadadores y 8 atletas muy homogéneos, de alta calidad, muy bien entrenados, 19 años de media, los metimos arbitrariamente entre 4 y 7 milimoles, 10 cienes para los nadadores, 10 400 para los grupos, 1 minuto de pausa pasiva, le sacamos lactato a los días, a los 50 a todos, y monitorizamos frecuencia cardíaca simultáneamente a la extracción de sangre de 10 segundos cuando terminaban las repeticiones. Evidentemente verán que BL10 y BL50 mostraron las mismas condiciones metabólicas en estado estable. Los resultados respaldan la evidencia que el moderate interval training produce un estrés fisiológico durante toda la duración de ejercicio más pausa, durante 22 a 23 minutos. Acá, si ustedes miran, hay 10 minutos de pausa, incluida la última. Hay 13 minutos de trabajo, ¿sí? Y entrenamos 23, porque la pausa es forzar la remoción de oxidación, y el lactato no baja. Si el lactato se fuera para arriba es porque fracasa la oxidación posterior a la remoción. Y hacer producción de remoción en esos niveles de lactato es estresar el LDH2, la LDH específica de la remoción, estresar PDH y sobre todo mejorar los cocientes entre coenzimas oxidadas y reducidas. ¿Sí? Conclusiones finales: los estados de equilibrio lactácidos son entrenables por métodos fraccionados específicos, preferentemente no incrementales. Los estados de equilibrio de lactato en steady state a diferentes niveles sanguíneos han demostrado ser la base de los métodos específicos de entrenamiento que producen mejores y más rápidas adaptaciones aeróbicas y no oxidativas, porque también hay todo un approach para las cargas de entrenamiento de tempo training, que son las cargas de carrera. Los estados de equilibrio lactácidos son tolerables hasta un steady state de 11 milimoles. Me debería arrepentir de escribir esto por algo que les voy a contar ahora. Intensidades mayores a este nivel no pueden sostenerse por mucho tiempo sin ampliar las pausas. También lo estamos revisando. Cargas máximas de lactato, que son las de tempo training o entrenamiento de velocidad de carrera en deportes cíclicos, se pueden ejecutar solamente cuando ustedes construyeron la base de las zonas de entrenamiento 0, 1 y 2, regenerativo, subaeróbico y superaeróbico, según Magliszko, la zona 0, 1 y 2 de los alemanes del este, que fueron adoptadas por muchos autores, y definir zonas de entrenamiento a diferentes niveles de lactato permite diseñar cargas de trabajo muy específicas, mejorar las planificaciones y periodizaciones de los ciclos de entrenamiento y aumentar la eficiencia de los procesos de recuperación, recordándoles que toda carga necesita una correcta descarga. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque hay, en el college de este año, que debería haber sido en San Francisco, nosotros después de la historia del 2018 hicimos 2 trabajos y los mandamos. Y los 2 trabajos fueron a parar a una sesión de slide, mejor todavía, Presentation Endurance Training. Una revisó ese trabajo de 1 minuto de pausa pasiva, lo alargamos a 1:30. Obviamente en los 2 años el N de los 10, 11 nadadores cambió más o menos la mitad, porque algunos no fueron los mismos. Pero esos mamíferos volvieron a hacer ya el trabajo anterior
sea, solo en natación, con 1.30 de pausa que encontramos, otra vez, entre 10 y 50 segundos, no hay diferencia significativa. El lactato cayó cercano al 1.30 significativamente, pero bajó apenas 0,5 milimol, se mantuvo en zona, quiere decir que se metió entre 4 y 6 milimol y terminó en 5,5. Ese paper lo dejamos en el college este año y quedó como versión electrónica en algún rincón de la web del college. Teníamos otro que lo declinamos porque lo vamos a presentar el año que viene, de vuelta, porque era la misma cosa en ese mismo grupo de nadadores, en 6 cienes, pero en zona de 8 o 10 milimoles con 3 minutos de pausa. Y ahí medimos lactato a los 10 segundos, al minuto, a los 2 y a los 3, siempre 1 segundo antes de cumplirse el minuto, 2 minutos y 3 minutos para que pueda partir. Y el lactato nos hizo meseta. El de 10 segundos a ese nivel fue menor al del minuto, por lo cual cuando saquen zona de VO2 no se gasten la tirita inmediata y hagan la primera tirita al minuto, como ya lo sabíamos, pero una cosa es saberlo por la práctica individualizada y otra cosa es medirlo en un grupo y ver el comportamiento sistemático. Entre 1 y 2 minutos no hubo diferencia significativa, una meseta intensa. A los 3 minutos cayó, pero también cayó significativamente menos de 1 milimol. Y mantuvo un steady state, que nuestro único pecado fue que debíamos haber hecho 8 de 100, ¿sí? Y ahora por eso vamos a hacer en este grupo, enriquecido por 2 chicos, vamos a hacer 10-200 en VO2 para duplicar la distancia. En VO2 vamos a volver a medir 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, sabiendo que posiblemente consigamos un steady state que en lugar de durar 20 minutos de trabajo pausa, se vaya a casi 40 minutos. Esos son los caminos que nos esperan y esperamos poder presentarlo en futuras presentaciones. Les dejo esta frase porque me hace acordar a lo que le pasó a Olbrecht, lo que le pasó a Mather, lo que le pasó a Madsen, y se ven reflejados en Alvin Toffler. Los ignorantes del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, serán aquellos que no sean capaces de aprender, desaprender y volver a aprender. Les pido por favor que todos los días cuando trabajan, investigan y hacen docencia, traten de incorporar el mecanismo de aprender, desaprender y volver a aprender, cambiar, porque hay mucha gente que aprende, no quiere desaprender, rígidamente se queda fundamentalista en ese concepto antiguo y por eso le cuesta volver a aprender, lo cual lo va a poner en una situación desventajosa en la formación del proceso educativo y eso es muy malo, sobre todo si luego tiene que hacer docencia. Muchas gracias por vuestra atención. Por lo cual, he terminado, amigo, 1:40. Bueno, prometí terminar en 1:45 y terminé 15 segundos antes. Así que aprendí de los gringos y aprendí de mis maestros a cumplir prolijamente. Cuando hace un año escuchamos al doctor Brooks en esa conferencia sobre lactato, que lo llamó distinta, esto es cómico, porque es el The Science and Translation of Lactation Review, él la convirtió en un título maravilloso que llamaba la atención, Los tortuosos caminos del metabolismo del lactato, y mostró cómo el lactato no solo es un foco oxidativo para recuperar la dinámica en deportistas, sino que lo usó en insuficiencia cardíaca, en trastornos neuromusculares, en trastornos neurocerebrales, y él habló 1:40. Y cumplió la 1:40 en forma precisa. Entonces, yo siempre, todos los últimos años, ante haber tanta dimensión de que a veces en un congreso participa tanta gente, a cumplir los horarios no es tan fácil. Y más en charlas largas. ¿Sí? Nos va a decir nosotros que llevamos 80 charlas desde el lunes. Estamos ahí, imagínate. Por lo cual he tratado respetuosamente de cumplir los horarios. Primero voy a mirar los chats, amigos. Algunos saludos, muchos saludos. Saludo a la gente que está adentro, está Raúl conectado, está Elías, hola Elías, hola Juan. Bueno, me saludo un gran amigo de Jorge Pinazo de Uruguay, que es el colega con el cual organizamos cursos en Uruguay, gran amigo. Celaya, conozco Celaya, Posadas, increíble nuestra ponencia, gracias. Gracias Rubén, viniendo de vos, para mí es muy importante. Bueno, y... Él es el que está atrás de todo esto.
Juliana me viene siguiendo en muchas otras conferencias, gracias Juliana. ¿Sí? Didáctico, es muy difícil ser didáctico con este tema, ¿sí? Porque implica toda una visión previa de un montón de información que a veces no nos es común. Ahí lo veo a Juan Fosato, gran amigo, uno de los sobrevivientes de las etapas de dictado intensivo en Rosario, porque Fosato participó con 59 argentinos de una experiencia inédita. Se llamó etapa de dictado intensivo. El curso duraba 9 días, cada 3 meses. 9 días, sí. 9 días, sí, como ahora. 9 días de doble turno, sí. Miércoles, jueves, viernes, sábado, descansados domingo, y de lunes a sábado, teórico práctico. No. Lo dimos todo el grupo que en aquel momento constituía Biosystem, y ese curso duró 4 bloques de 9 días. Después hicimos 3 EDIs más de 7 días. Y bueno, Juan es uno de los más extraordinarios participantes, junto con otros que aparecen. ¿Sí? Un referente en Córdoba. Sí, un amigo del alma. ¿Sí? Bien. Bien. Me quedan... nosotros tenemos que arrancar a las 17:10, o sea que quedan... Por lo menos, para darle 5 minutos que se desenchufen, quedarían 10 minutos para que me hagan alguna pregunta o observación. Yo no soy el dueño de la verdad, como se darán cuenta, el conocimiento científico tiene enorme cantidad de coincidencias y controversias. ¿Por qué estoy seguro de muchas cosas? Porque justamente esta pandemia, Google, Internet, ustedes saben que existe ese cuervo pirata que permite robar papers, y la realidad cruda es que he bajado mucha literatura porque estoy grabando un curso de casi 20 conferencias sobre lactatodinámica, podría decir de la A hasta la Z, aunque probablemente haga de la A hasta la S, porque 20 conferencias es poco. Lo tengo que grabar en menos de 6, 8 meses, y eso me ha dado en estos meses grandes cantidades de revisión de artículos, y ahí veo toda la controversia que la voy a tratar de volcar en ese curso. Más controversia porque va a haber más tiempo. ¿Sí? Bien. Amigo Querétaro, ahí tengo amigos. Yo siempre tengo mi mejor amigo en México que me ayuda, vive en San Juan del Río. ¿Sí? El estado de Querétaro es un ejemplo de cómo se puede ser un estado seguro, con mucho trabajo, cero de desocupación y extraordinaria calidad de vida. Lo conozco profundamente, así que le mando un gran abrazo. Área funcional recreativa, es necesario entrenarlo. Bien. Sí, claro. Primero, prométame que no habla más de área funcional. Ya me lo son en entrenamiento. Segundo, regenerativo. Es la zona 0. Tiene gran parentesco con la zona 1. La diferencia es que se integran a veces en trabajos donde se combinan dos grandes cosas. Recuperación activa, ¿sí? En realidad son entrenamientos de recuperación activa. A veces hacemos pausas pasivas porque hay poca intensidad y garantizamos el volumen, pero hoy se usan mucho para le voy a ser sincero, se usa mucho para consolidar técnica. O sea, yo me voy a natación, estoy trabajando con Tato Mogagata en Regatas Lima ahora. Volvimos juntos a un lugar que yo lo llevé hace 20 años. Ahora está allá y yo voy, obviamente pandemia mediante, este año fui una sola vez antes de la pandemia. Y usamos la zona subaeróbica con cambio de estilo, cambio de distancia, pero todo recuperador, y sobre todo en los juveniles, muchísimo contenido técnico, porque usted tiene intensidad baja y fortalece el trabajo técnico. Se combina aquí un trabajo neuromuscular, biomecánico, con baja intensidad, y usted lo usa recuperador y consolidación de la técnica. ¿Sí? Bien, ya a partir de trabajos de las zonas 2 y 3, usted busca adaptación y estrés metabólico sobre lo que discutimos recién. Sí, correctamente. Jorge se planteó un modelo neuromecánico como más específico en el entrenamiento. Me gustaría saber la opinión al respecto. Luego de tu clara explicación, en realidad lamento no haberlo podido escuchar, así que no puedo opinar. No lo hice porque circunstancialmente cuando me invitaron a esta fecha estaba yo participando de un curso con un entrenador de Buenos Aires. Él hoy hablaba y después nosotros entrábamos en debate de 12 a 1.
así que estuve escuchándolo toda la mañana para poder después participar con la audiencia en forma correcta y atinada, ¿sí? De cualquier manera, no creo que haya grandes diferencias. En realidad, yo creo, miren, tengo mi opinión. El ser humano es un ser biopsicosocial, ¿eh? Y debería definir la OMS antes del 2020, cuando termine, antes del siglo, que no, por ahí no lo vemos. Yo definiría al ser humano como un ser humano biopsicosocial deportivo. Sería bueno. También debo decirles que la fatiga, para mí, es biopsicosocial, porque en realidad, después de lo que mostró Brooks con los neurotransmisores y con los astrocitos, por la acidosis del anión, el catión, que atraviesa la barrera hematoencefálica, algo que está publicado hace años, hay alteraciones de la neuromotricidad, tanto en la transmisión nerviosa como en los neurotransmisores intervinientes, a partir de la acidosis. Pero eso no quiere decir, para mí, la fatiga es neuromuscular, obvio. Si nosotros, una de las cosas que más importante para nosotros, claramente, es que cuando nosotros hacemos lactato y tomamos frecuencia cardíaca, donde vemos la pobre correlación, frecuencia, la sensación ventilatoria, o medimos en la escala de Bohr, etcétera, etcétera, lo más importante entrenando es la mecánica. Obvio. La mecánica es número de brazadas, número de paladas, número de pasos, revoluciones por minuto. Entrenar y competir es mecánica, porque la eficiencia mecánica del gesto sometido a endurance y fuerza y ejecutado con una acción de entrenamiento de competencia, tiene que ser la mejor de todas. Entonces, no convertiría esto en una puja de ideas, porque en realidad el problema sí, que la neuromotricidad está generada por alteraciones metabólicas, ¿sí? Por eso creo que el origen de la adaptación a la fatiga sucede en la producción de energía y en las distintas componentes de la acidosis. Ahora estoy revisando acidosis y hay una controversia de 10 autores. Lo que pasa es que sucede así en general. Aparecen controversias internacionales y uno se mete a leer, a veces salen los journals y dice, opinó esto, y le dieron oportunidad que opine en contra, a decir counterpart, que sería la contra opinión. Y vuelven y se contestan y el journal va sacando eso en una saga. ¿Está bien? Después salen papers. Entonces uno tiene que aprender a leer todo. Segundo, a mí me enseñó un gran amigo que se llama Eddie Coyle, amigo del alma. Es un gran investigador de metabolismos y particularmente de carbohidratos y grasa. Compartí con él tiempo. Él vino 4 veces a la Argentina. Hemos tenido grandes oportunidades de compartir mucho tiempo y diálogo. Y un día yo le dije, tomado esto porque vale la pena contar la anécdota, y ya contesto 2 o 3 preguntas. En realidad, un día le dije, hey, Eddie, hace 10 años que nos conocemos, eso fue 10 años después de estar conociéndonos y viéndonos en congreso. ¿Por qué leo tantos journal de referencia bueno con artículos débiles, controvertidos? Y me dijo, Juan, cuando vos empezaste había 30 journal de referencia, hoy hay 300. Entonces, las editoriales, yo todos los días recibo 3 o 4 propuestas de journal muy débiles para que yo publique. A veces te cobran y a veces no te cobran. Pero los amigos me dicen, no publique ahí porque es un journal de dudosa referencia. Por lo cual tu trabajo, bueno, pero por ahí en otro journal no me lo aprueban. Espere, amigo, crezca, ¿sí? Y la realidad concreta es que a veces escriben muchas cosas que cuando uno analiza, hipótesis, metodología, material y método, estadística, resultados, discusión y conclusiones, tienen mucha incoherencia. Entonces, Jeff Koch escribió algo que me lo dijo Coyle. Aprenda masa a que casi la mitad de lo que se oye y se está publicado, aún en journal de referencia, es débil o no es cierto. Eso lo va a convertir a usted de ignorante a inteligente. Cuando aprende eso, enséñeselo a sus alumnos y a sus seguidores. Pero después tiene que pasar la etapa brillante, porque tiene que saber luego de que
una mitad es dudosa y una es cierta, ¿qué mitad creer? Eso lo dice Jeff Cobb. Porque yo cuando escuché la frase, después de un día, estaba la frase esa, que era lo que me había dicho Coyle, y dije, hey, esta frase parecía lo que dijo Coyle. La busqué en la web y por suerte estaba el autor, así que porque quería rendirle un homenaje. Sinceramente, revisando la literatura, por ejemplo, yo voy a grabar una charla sobre acidosis y fatiga, y tengo que tocar cosas controversiales de autores como Roberts, extraordinario, y como Marcinec. Cuando una vez le pregunté a Bruce, ¿de qué lado estás de esta grieta? De la fuente de los protones de acidosis del cuerpo humano. Y me dijo, mucha controversia, mucha pelea, ya pasamos esta lucha con el umbral anaeróbico ventilatorio y lactácido, hemos pasado muchas batallas. Seguí leyendo, seguí controvertiendo, seguí escuchando a uno y a otro, hacé práctica. Aquí hay un problema, muchachos. Yo ahora tengo algo que me ufano positivamente, y no es egolatría ni es egocentrismo, de que ahora yo tengo mucho dato propio. Son casi 300.000 muestras de lactato en deportes cíclicos y acíclicos de prestación intermitente durante 35 años con diferentes equipos. No solo equipos de distintas cosas, sino equipos de lactato. Hice toda la secuencia de los primeros analizadores de Begin Mannheim, que me lo hacía un bioquímico amigo que los domingos analizaba lactato porque de lunes a sábado analizaba glucemia y CPK. ¿Sí? Hasta que me compré un equipo muy antiguo, después se convirtió en nuevo, y después lo velamos y lo enterramos, cuando aparecieron los analizadores portables. Y pasé por Acuspor y Acutren, y tiene muchos errores, y caímos en Lactate Plus, Lactate Scout y Lactate Pro. Y hoy me dice la gente, ¿y qué compro? Mire, ya están analizados, nosotros analizamos Lactate Plus versus el Yellow Spring. Hicimos una técnica diferente, por lo cual nos valió una presencia en el college. Encontramos que la correlación entre el Yellow Spring, que es el abuelo, y el Lactate Plus, que es un hijito, hay una correlación perfecta de 0.97, como dice el manual, pero hasta 10 milimol. 11, 12, 13 y 14, a medida que crece el lactato en el Lactate Plus, es menor, porque usamos técnicas diferentes. Usamos algo con el Lactate, el Yellow Spring, que no lo tiene el aparatito. Por lo cual hicimos una ecuación de corrección, pero lactato arriba de 10 es una muestra de cada 50, muchachos. Porque el objetivo de la resistencia aeróbica es investigar, aparte vamos a investigar partidos, le saco lactato en fútbol reducido. ¿Cuánto creen que produce el lactato en fútbol reducido? Tiene que producir 4, 5, 6 milimoles, porque es el lactato del juego. Y el tipo hace cosas de lo que se llama sobreactuación. El fútbol reducido es una sobreactuación, porque nunca se juega después del partido con fútbol reducido. Ahí usamos algo que no tuve tiempo. Cómo pasamos el periodo de preparación general, que trabajamos sobre 10 de 400, la gente nos insulta, después escuchar cualquiera que dice que eso no sirve, pero a mí 10 de 400 en la selección argentina de fútbol, comparado con 3 días antes y 3 días después con el VO2 máximo de la cinta, me dio el trabajo que mandé a Australia, lo mandé como comunicación libre y terminé siendo relator. Porque el comité científico dijo, wow, usted doctor, 5 días antes habla en el college, una tutorial lecture, fue mi primer tutorial lecture, la del 19, la compartí con uno de los nutricionistas aliados al Liverpool, y me dijo, a los 5 días empieza el congreso, ¿usted vendría por su comunicación libre de 10 minutos y 5 preguntas? Claro, ¿cómo no voy a ir? Fui a los congresos de fútbol 1, 2 y 3, organizados por Rayleigh, organizados por Banksburg, ¿sí? Y ahora va a ser el 9º. Y el 9º es en recuerdo de la muerte de Thomas Rayleigh. In Memoriam se llamó. ¿Sí? Entonces voy. Bueno, dice, ¿de qué va a hablar allá? Hablo del problema de la resistencia aeróbica intervalada con métodos atléticos y cómo la convertimos en resistencia aeróbica especializada jugando a la pelota con fútbol reducido. Uy, hay un montón de fútbol reducido en el Congreso. Sí, claro, pero metabólicamente no hay nada. Tienes razón, falta. ¿Va a venir? Sí. Me regalaron la matrícula, obviamente me pagué el avión y el hotel porque no le correspondía a ningún relator invitado, excepto a los top, ¿sí? Me fui hasta Melbourne, ¿sí? Di la conferencia, presenté la comunicación libre y gracias a ese estudio que fue con la selección argentina de fútbol, me interrogaron antes, como una evaluación hecha en el 98, ante el Mundial de Francia,
usted la va a mostrar en el 2019, porque nunca la publiqué. Está claro. Y ahora estamos preparando un trabajo para Coimbra, como les dije, con investigaciones sobre test de Leyer, yo-yo test, BAM, medida con lactato, y estoy juntando 187 jugadores profesionales, hechos con la misma metodología y con los mismos datos, y la voy a mandar como comunicación libre a Coimbra en Portugal si la pandemia permite el congreso, porque está en duda todos los congresos. ¿Sí? Bien, y probablemente gracias a ese trabajo también me inviten a hacer una disertación. ¿Eso puede suceder o no? Bien, rápido. ¿Qué opina usted sobre la potencia? A ver. Muy bien. A ver si la última. No, acá hay varias, perdón. Ahora mismo. Bien, acá, amarilla, el que sigue. Desde el punto de vista bioquímico fisiológico, ¿qué opina suplementación con creatina o carnitina? Opa, eso es una conferencia de 1 hora, amigos. Rápidamente, suplementación con creatina, acabo de dar un curso de nutrición, revisé el tema, en deportistas entrenados. Sirve para determinados deportes acíclicos de prestación intermitente y cíclicos. Sí, tiene una acción de mejorar la resíntesis y la, digamos, ahorra degradación, mejora la resíntesis y tiene un efecto antiacidótico. Por lo cual, lo usaría en deportes de esfuerzos de 1 a 4 minutos de alta acidosis y en deportes de prestación intermitente, fútbol, básquet, rugby, vóley, hockey, ¿está claro? ¿Cómo lo usaría? Solamente en deportistas entrenados, mayores, no gasten dinero en juveniles, y realmente lo usaría, pero distinto a lo que dicen los manuales, pero después ahí en la última, yo le voy a mandar el PDF a Fabio, rescatan mi correo, después se lo paso a Fabio, y me escriben por ese tema porque contestan. Carnitina, en todos los estudios experimental, placebo doble ciego, publicado en la literatura, la ingesta de carnitina, de L-carnitina, no ha mostrado más que aumentar el nivel de L-carnitina en el plasma y en el citoplasma, pero no mejora la acción de la acilcarnitina transferasa de ninguna manera, por lo cual no va a aumentar la quema de grasa, y es solamente efecto placebo. ¿Qué opina usted de los niveles de potencia? Bueno, a ver, los medidores de potencia en ciclismo, yo trabajé mucho con el ciclismo colombiano de pista, ¿sí? Y todo lo que puedan usar de FTP es extraordinario, porque da una información de potencia en watt, de tiempo, RPM, tiene una información que ojalá yo la tuviera en natación, que tenemos que andar contando brazada con un cuenta ganado. ¿Está bien? Y lo que sí usaría muchísimo el modelo de los potenciómetros asociados al testeo con lactato. Usarlo con solo frecuencia cardíaca es perderse lo mejor de la torta. Umbrales. Amigos, ya definí umbrales. Usted quiere hacer un entrenamiento de intensidad incremental. Va a sacar un umbral. ¿Qué es umbral? Yo sí, lo he hecho y lo sigo haciendo a veces. Pero para que yo le prescriba una carga de intensidad incremental. Ahora, usted saca el umbral de una carga incremental y la pasa a estable, tanto en la cinta, en la bicicleta o en la pista. En tipos entrenados va a tener problemas, porque así como le dije que la fase de más rápida remoción es entre 3 milimoles y ahí, la mejor RT y ROX, ¿qué cree que usted, un tipo a 4 milimoles, 4,2 del umbral, la mayoría de los umbrales dan 3,9, 4, 4,1, 4,2, da ese espectro. Claro, a veces da distinto porque se ponen a analizar los 3 tipos y dicen subjetivamente algo. No, sáquelo por nivel matemático. ¿Usted cree que un tipo entrenado a 4 milimoles, que está cerca de la zona de mayor potencia de remoción, cuando usted le sostenga en estado estable una carga continua fraccionada, se va a quedar en 4 milimoles? No. Y si no cree, cómprese el aparatito, no agarre un N de 1, ¿sí? Agarre un N de 10. Sea bueno en elegir muestras homogéneas. No puede poner 5 varones y 5 mujeres. No puede poner 5 entrenados y 5 desentrenados y hacer una muestra combinada. No. Un género, una edad y una calidad técnica. Por ejemplo, nosotros vamos a evaluar los 10 nadadores de 10 de 200 en VO2 máximo, de lactato. ¿Qué creen que tienen que tener los tipos de 10 de 200? Le pedí como criterio de exclusión que ninguno puede tener más de 1,55 en los 200, en piscina corta. Si meto un nadador de 2,3, 2,4 con uno de 1,55, ese tipo me rompe el modelo de carga
y me rompe la metodología. Aparte, cuando ponga el spread de edades, el college me dice, uy, Massa evaluó tipo de 19 años, más o menos 6 años. Quiere decir que ahí evaluó tipo de 12 y de 26. ¿Saben qué dice el metodólogo? Massa, go home con este paper. ¿Se entendió? Bien. Entonces, ¿va a ser progresivo? Incremental. Haga un test incremental para trabajar incremental. Y las curvas después se le van a ir a la derecha. Bárbaro. ¿Usted quiere plano? Esté plano. Zapatero a su zapato. No mezcle, pero doctor, lo mezclan los españoles, los alemanes, los australianos. El libro del Instituto Australiano del Deporte de Fisiología, el Testing of the League, hace el capítulo 4, lo hizo Finn, lo encontré en un congreso y le digo, Finn, usted que pertenece al Instituto Australiano de Ciencias del Deporte, no puede hacer un capítulo segmentado, sesgado, todo umbral y de protección de umbral a plano. Mire esto y esto. Mire Olbrecht, mire el congreso que hicimos en Liverpool. No mire la evidencia mía, que es chiquitita. Mire lo que está publicado de otros autores. Sí, ahora voy a hacer una revisión. El capítulo del 2004 en la edición siguiente igual. O sea que lo que opiné yo, digo, que este argentinito, ¿de dónde viene? Nosotros somos el Australian Institute of Sport. Muy importante lo de Toffler. Aprendan a aprender, desaprender y volver a aprender. Si no, les va a ir mal. No solo como investigador, sino como docente y como colaborador. No se olviden que los fisiólogos o los médicos deportólogos colaboramos con los entrenadores y colaboramos con los deportistas. Nosotros no entrenamos, ¿sí? Los ayudamos. Bien, en trabajo de estado estable, el componente lento de O2 aparece solo la intensidad por encima del LT, ¿por qué se produce? A ver, Juan. Si yo miro todo Andrew Jones y las formas de evaluar VO2 en cinta, o de VO2 en bicicleta, son la curva de VO2 y el comportamiento del VO2 es estrictamente condicionado por el protocolo. Vos podés hacer una prueba ergospirométrica y decir, como ese estudio de Jones, ese estudio son 5 curvas diferentes. Una hizo un VO2 de como carrera 1 minuto, después hizo un VO2, carrera 2 minutos, después 3, después hizo un grupo de tipo y le hizo los 6 minutos. Pero es la integración de curvas. Dependiendo cuánto lo va a hacer durar, esos son test de intensidad elevada, pero sostenida. Otra cosa es un test de intensidad incremental. Nosotros hicimos revisión de VO2 máximo en los consensos de Colombia sobre VO2, invitamos a Nicolás Terrado, aquí, bueno, está bien, yo sigo hablando. Nicolás Terrado nos ayudó, vino gente de Inglaterra, y llegamos a la conclusión de que los protocolos de un test incremental de cinta y bicicleta, hubo una discusión si subimos la carga cada 1 minuto, cada 2, cada 3, llegamos a la conclusión que 3 minutos es más para cardiópata, 1 minuto es para ver umbral ventilatorio, si interesa, claro que interesa, y 2 minutos es si vos querés hacer una carga más prolongada para construir un VO2 más estable. Ahora, componente lento es un comportamiento del VO2 que hace meseta, y si vos vas a evaluar eso, se llama VO2 fraccional, tenés que elegir el protocolo, ver qué protocolo me decís que va a usar, porque de acuerdo al protocolo te va a dar una cosa, en los mismos sujetos. Lee mucho a Andrew Jones, buscalo porque el tipo es un monstruo, tiene cosas publicadas muy buenas, me gusta mucho más que Véronique Villard, lejos. ¿Sí? Bien, segundo tema. Una vez que tenés el VO2 máximo de ese sujeto, ojalá lo tuviera todo el mundo, tener un VO2 máximo de una prueba incremental, ese VO2 máximo de laboratorio, después lo podés usar jugando. Hay un estudio hermoso sobre fútbol reducido donde a los tipos distintos, los que hacían fútbol reducido, le midieron el consumo de oxígeno en el laboratorio y a 2 días después le hicieron el test de Eklund, que es un circuito neuromuscular, y le pusieron el VO2, y a los 3 días le hicieron fútbol reducido, lo fueron saltando, porque no podían poner 4 contra 4 con 8 aparatos, ¿sí? Y encontraron el uso fraccional del VO2 en el circuito neuromuscular de Eklund y en el fútbol reducido. Maravilloso, porque del VO2 previo 100%, en el neuromuscular metieron
escucha bien, metieron el 85% del VO2 máximo, ya jugando con cono, valla, pelotita y jueguito y cambio de dirección. Con las aceleraciones y deceleraciones, haciendo un neuromuscular parecido a las cosas que se usan en el juego. Y el fútbol reducido, que es una sobreactuación, le dio un compromiso del 91% del VO2 máximo, desafiando aquello que dice que la media del partido es 75%, pero lógico, el partido no tiene nada que ver con el reducido es más estrés. Y ahí le metieron el 91%, un trabajo de alemanes, obviamente. ¿Sí? Le metieron el 91% de fútbol reducido con bloques de 3 minutos. Yo me estoy dedicando también a investigar esas cosas maravillosas. Lo que pasa es que no tengo K4, K5 y si lo tuviera, no sé si se lo pondría a un tipo porque me choca y me rompe el aparato de $50.000 la mitad de un fútbol reducido. Medimos con lactato, ¿sí? Y vemos los comportamientos. A veces hacemos 4 contra 4 y salen los 8 y nosotros tenemos 4 o 5 aparatos y extractores y sacamos lactato dentro del primer minuto. Recuerden que en esas zonas, 5 o 6 milimoles, el lactato 10 y el lactato 50 son iguales. Ya eso no me lo contó nadie, es mi evidencia. Le estamos pidiendo a Zamiliani y a Brooks que investiguen con radioisótopos